Hola, ¿qué tal mis colegas fisios? Bienvenidos a un nuevo video de MA Fisioterapia, en donde vamos a hablar de un tema que todo mundo hemos tenido duda en el transcurso de nuestra carrera y sobre todo la intención es solucionar esas dudas. Muy bien, pero antes de comenzar me gustaría saber si te interesa tener el contenido de este canal en el video, de los videos que hemos estado subiendo. Es decir, el documento original, ya sean fotos, videos, información en Word, en PDF, en PowerPoint y la bibliografía. Si es así, te interesa tener este tipo de información para tus trabajos, proyectos o alguna actividad de tu carrera, te invito a que nos sigas en Instagram, que es m.afisioterapia, y te enteres de la dinámica. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar el tema que es la diferenciación de las estructuras en la terapia manual ortopédica. Creo que es un tema en el cual vamos a hablar de muchas dudas y las intenté plantear las más importantes en esta diapositiva. Yo creo que todo mundo hemos tenido una duda de cómo puedo saber si mi estructura a tratar es un músculo, un hueso, un ligamento o quizá una estructura nerviosa. Y si se trata de la misma manera, o sea, es decir, se trata igual un músculo a un hueso, a un ligamento, qué características tiene cada estructura, qué dolor tan específico tiene una de ellas, cómo es el dolor muscular, cómo es el dolor ligamentoso, el dolor característico nervioso, qué disfunciones puede tener cada estructura, qué sensación terminal tienen y sobre todo saber qué es la sensación terminal. Ahorita la vamos a explicar. Y creo que de las preguntas que todo mundo nos hemos hecho es, ¿qué tratamiento voy a aplicar? ¿Cómo es la manera en que voy a atender a mi paciente? Muy bien, espero que estas dudas que tienen al principio se solucionen al final de las diapositivas. Muy bien, vamos a hablar del tratamiento, de la disfunción, de los diferentes sistemas en la terapia manual ortopédica y en la terapia manual instrumentada, solamente, ¿ok? Vamos a ver la terapia manual ortopédica o la terapia manual respecto a los conceptos que habla Kaltenburg y Mulligan. Habla principalmente de tres estructuras: muscular, articular y nervioso. Pero en alguna bibliografía habla también del sistema ligamentario o del ligamento en sí. Y decidí meterlo, el ligamento, esta estructura importante. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los posts que puse en Instagram me comentaron mucho sobre el esguince de tobillo. Entonces, la principal estructura que se lesiona en un esguince de tobillo es un ligamento, principalmente el ligamento peroneo estragalino anterior. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a ver cómo este cuadro nos resume todo, ¿ok? Vamos a hablar primero del sistema. Muy bien, el sistema muscular. ¿Qué problemas o qué disfunciones puede tener el sistema muscular? Puede tener disfunción a la elongación, disfunción a la contracción o tensión y puede tener una disfunción a la relación. Si hablamos que el músculo tiene una disfunción al elongamiento, quiere decir que su diagnóstico funcional es un acortamiento. El músculo está acortado, es por eso que no se puede elongar. Muy bien, si tenemos una disfunción muscular a la contracción, quiere decir que tenemos una disfunción contráctil. El músculo no es capaz de contraerse de la manera correcta. Si tenemos una disfunción muscular a la relación, quiere decir que tenemos adherencias, principalmente en los tabiques intermusculares. Se escucha fácil, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al sistema articular. Si yo tengo una disfunción articular con el movimiento, quiere decir que tengo una hipomovilidad. Mi articulación no se mueve como se debería de mover. Si tengo una disfunción articular con la estructura, su diagnóstico funcional va a ser una hipermovilidad. Es decir, que mi articulación se mueve más de lo normal. Ahora vámonos con el ligamento. Si tengo una disfunción en elongación de mi ligamento, quiere decir que tengo una distensión ligamentosa. Esto en sí es lo que puede tener el ligamento. Por eso les decía que casi no hay mucha información respecto a
un tratamiento en terapia manual ortopédica respecto al ligamento. Y si lo hay, hágamelo saber para yo también tenerlo en cuenta. ¿Pero por qué? Porque el ligamento no tiene una capacidad contráctil como tal tampoco, entonces no lo podemos atender igual que un músculo. Es lo que pasa en los esguinces, ya sea grado 1, grado 2 o grado 3, existe una distensión o en el grado 3 hasta una ruptura ligamentosa. Ahora vámonos al sistema nervioso. El sistema nervioso puede tener una disfunción respecto a la terapia manual o al tratamiento ortopédico. Un deslizamiento, que no se esté deslizando de la manera correcta. Esto quiere decir que va a haber una limitación en el deslizamiento neural. En realidad este cuadro se escucha un poco fácil y en realidad nos engloba todos los problemas que puede tener un sistema. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco más profundo de este cuadro. ¿Qué características tiene cada dolor? ¿Qué disfunciones tienen? ¿Qué sensación terminal tienen? ¿Qué es lo que puede ser o qué diagnóstico fisioterapéutico podríamos darle? Y un pequeño tratamiento de la terapia manual ortopédica y terapia manual instrumentada. Ahorita hablábamos un poco de la sensación terminal. Vamos a ver la definición y los tipos de sensación terminal. Muy bien, como definición, la sensación terminal es aquella sensación la cual nosotros fisioterapeutas debemos de sentir al final de los rangos de movimientos de cada articulación. Y Kaltenburg y Mulligan lo dividen en 4 principales. Muy bien. Primero, la sensación terminal dura. Esto quiere decir que el movimiento nos lo limita una estructura ósea. Después viene la sensación terminal blanda. Esto quiere decir que el movimiento lo limita un músculo o el sistema muscular. También viene la sensación terminal firme. Esto quiere decir que nuestro movimiento nos da información que lo limita la cápsula articular y los ligamentos. Y una sensación terminal vacía, esta sensación terminal describe sobre todo aquella sensación que no nos permite valorar al paciente. Lo más común es que un paciente no te deje, bueno, lo más común en una sensación terminal vacía es que el paciente no la permite valorar por dolor. También manejaban una sensación terminal que era una sensación terminal elástica, que esta se ve sobre todo, ya entran en patologías que tengan que ver con una hipertonía muscular. Muy bien, vamos a hablar del primer sistema, que es el sistema muscular. Y como dijimos, si podemos ver, vemos que está en cuadro y que vamos a ver las características del dolor, el diagnóstico funcional, la sensación terminal, cómo puede ser, qué es lo que puede ser ese problema y el tratamiento fisioterapéutico en terapia manual ortopédica e instrumentada. Muy bien. El músculo, hablamos que puede tener 3 problemas. Puede que tenga un problema al acortamiento, puede que tenga un problema al contraerse y puede que tenga un problema al deslizarse o tener relación entre sus músculos vecinos. Muy bien, vamos a hablar del primero. Una disfunción al acortamiento. La característica del dolor y la limitación es que va a haber dolor y limitación a la elongación. Mi sensación terminal va a ser blanda, ya que hablamos del sistema muscular. ¿Y qué es lo que puede ser? Puede ser una contractura, un punto gatillo o una banda tensa. Es decir, que cuando yo tenga una disfunción al acortamiento, es decir, tenga una contractura, un punto gatillo o alguna banda tensa, yo voy a tener dolor y una limitación al elongar el movimiento. Y mi sensación terminal va a ser blanda, ya que un músculo o una disfunción muscular es lo que me va a limitar el movimiento. ¿Qué tratamientos puedo hacer yo como fisioterapeuta para disminuir esta disfunción? Esta contractura, este punto gatillo o esta banda tensa. Puedo hacer un masaje funcional al acortamiento y, si el paciente me lo permite, al estiramiento. Puedo hacer un masaje intramuscular como la técnica de Cyriax. Puedo hacer un estiramiento sostenido si es que mi hipomovilidad es estructural y un estiramiento
de contracción-relajación si mi hipomovilidad es refleja. Y claro, puedo utilizar la punción seca para eliminar principalmente puntos gatillos. Muy bien. Vamos con la segunda disfunción. La disfunción contráctil, es decir, a la contracción. Cuando yo tenga una disfunción a la contracción, voy a tener dolor y o limitación a la contracción. Es decir, cuando yo quiera contraer mi músculo no me lo va a permitir de una manera correcta. Mi sensación terminal va a ser vacía, ya que lo que me va a limitar principalmente aquí es el dolor. ¿Qué es lo que puede hacer? Puede ser algún desgarro o alguna contractura, principalmente algo crónico. Muy bien. ¿Cómo puedo atender ese desgarro o esa contractura? Puedo utilizar masaje funcional al acortamiento, puedo usar un kinesio tape, puedo utilizar otras técnicas como un estiramiento en el caso de la contractura, si es una hipomovilidad, ya sea estructural o refleja. Y respecto al desgarro, puedo utilizar este kinesio tape que se va a poner una técnica de Y, que si podríamos utilizar aquí corrientes como interferenciales o microcorrientes, sí podremos utilizar, pero ahorita estamos solamente en el cuadro de terapia manual. Muy bien, ahora vamos a hablar de la tercera disfunción. Yo puedo tener una disfunción al deslizamiento intermuscular y mi dolor y la limitación va a ser en la relación de ese músculo. ¿Cómo va a ser mi sensación terminal? Vacía, porque no me permite valorar por el dolor que tiene. ¿Qué es lo que puede ser? Definitivamente una adherencia miofacial, es decir, una relación entre los músculos. ¿Qué es lo que puedo utilizar? La técnica que se utiliza o que tiene mayor efecto sobre las adherencias miofaciales es la fibrólisis diacutánea, que en realidad la fibrólisis diacutánea es un avance del masaje transverso profundo de Cyriax, y podemos utilizar también un masaje intercompartimental. Muy bien, estas son las tres disfunciones que puede tener un músculo: al acortamiento, a la contracción y en su deslizamiento relación. Ya vimos qué es lo que puede ser, su característica de dolor, qué sensación terminal tienen y el tratamiento fisioterapéutico ortopédico manual. Ahora vamos a hablar del segundo sistema, que es el sistema articular. Muy bien. El sistema articular puede tener solamente dos problemas. O se mueve mucho, que es la hipermovilidad, o se mueve poco, que es la hipomovilidad. Muy bien, ¿qué características tienen? Vamos a hablar primero de que se mueve mucho, la hipermovilidad articular. La característica del dolor y la limitación es que va a haber un dolor a la tracción. Es decir, si yo tengo una articulación hipermóvil, voy a tener dolor al momento de hacer tracción. Y mi sensación terminal va a ser blanda, firme. ¿Por qué blanda? Porque puede ser que que exista una hipermovilidad y que mi músculo se ponga en tensión, es por eso que blanda y genera el dolor. Y firme porque también puede ser algún ligamento que me pueda estar dando esa disfunción. Muy bien, como un diagnóstico fisioterapéutico nosotros lo hablaríamos como una hipermovilidad como tal. ¿Qué tratamiento podemos hacer? Compresiones articulares, fortalecimiento muscular muy importante para darle estabilidad a esa articulación, propiocepción, y podemos poner también un kinesio tape del 75 al 100% para darle estabilidad a esa articulación. O sea, en sí tu tratamiento se va a basar en darle estabilidad a la articulación. Ahora vamos a ver qué pasa cuando una articulación no se mueve bien, o sea que está hipomóvil. Su sensación terminal va a ser dura. ¿Por qué? Porque normalmente lo que te va a limitar es una estructura ósea, como lo hablábamos anteriormente. El dolor y o limitación va a ser a la compresión, es decir, si yo no tengo movimiento porque mi articulación está hipomóvil y yo le hago una compresión articular, va a generar un dolor. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues nosotros como fisioterapeutas hablamos de una hipomovilidad articular. ¿Qué tratamiento puedo dar? Tracción grado 1 y 2 para alivio de los síntomas y la inflamación, y una tracción grado 3 para aumentar el ROM o el rango de movimiento y también trabajar un poco la propiocepción, que es importante.
Estos dos son los problemas que puede tener la articulación. O se mueve mucho o se mueve poco. Ya que vimos ya qué sensación terminal va a tener, las características del dolor y qué es lo que puede ser. Y el tratamiento fisioterapéutico. Muy bien, vamos a pasar al tercer sistema, que es el sistema nervioso. Muy bien. ¿Qué disfunción puede tener el sistema nervioso respecto a la terapia manual o a la ortopedia? Puede tener una limitación en el deslizamiento neural. O sea, es decir, que no se desliza de manera correcta en su interfase. La característica de dolor es que va a haber un dolor y limitación al deslizamiento neural. Normalmente la característica del dolor es que es punzante, sigue un recorrido nervioso, existe hormigueo y quemazón. Muy bien, ¿qué sensación terminal tiene? Pues en realidad no es posible valorar una sensación terminal como tal, pero si le tuviéramos que poner una, pondríamos vacía. ¿Y qué es lo que puede ser? Una disfunción en la interfase. Que la interfase se refiere a todas aquellas estructuras que se ven relacionadas con un nervio. Entonces, ¿qué vamos a utilizar de tratamiento? Vamos a liberar esa interfase para que nuestro nervio se pueda deslizar de manera fisiológica. Muy bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Un masaje funcional al acortamiento o estiramiento, dependiendo de la tolerancia del paciente. Importante, fibrólisis cutánea, podemos utilizar una punción seca e importantísimo los deslizamientos neurales. Por ejemplo, me van a decir, ¿cómo puede mejorar una punción seca un deslizamiento neural? No nos vamos a ir obviamente directamente a pinchar el nervio. Por ejemplo, el músculo piramidal que se encuentra en la zona glútea, parte posterior de nuestro miembro inferior, vamos a ver que el nervio ciático, que es muy común que genere problemas, pasa en la interfase. Es decir, el piramidal se encuentra en la interfase del nervio ciático. Normalmente se genera una compresión, o si ese músculo está en contractura, una disfunción contráctil, va a disminuir esa interfase y no va a permitir que el nervio se deslice de manera correcta, por lo cual va a generar una disfunción nerviosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos entrar con la punción seca a pinchar en la disfunción contráctil, algún punto gatillo en el músculo piramidal. Ese músculo se va a relajar y vamos a permitir que la interfase, por así decirlo, se abra un poco y pueda deslizar el nervio ciático de manera correcta. Muy bien, esta es la disfunción que puede tener el sistema nervioso y vamos a pasar al sistema ligamentario. ¿Qué disfunción? Ahorita vamos a ver aquí sobre todo en el tratamiento, por qué algunas bibliografías no te hablan del sistema ligamentario. El diagnóstico funcional es una disfunción ligamentosa, normalmente es una distensión. O sea, cuando nosotros hablamos de alguna patología que se vea involucrado un ligamento, o va a estar enlongado, va a tener una distensión o va a estar roto totalmente. O sea, nunca vamos a hablar de una patología, o bueno, nunca yo he escuchado hablar de una patología que se hable de que el ligamento como que se está en una disfunción contráctil, por así decirlo, al acortamiento. ¿Por qué? Porque el ligamento no se contrae. Entonces, su disfunción es a la distensión. Cuando nosotros tenemos una disfunción ligamentosa, el principal dolor característico, y que en verdad es muy característico, es que va a haber dolor al movimiento activo en una dirección y dolor al movimiento pasivo, pero en dirección opuesta. La sensación terminal va a ser blanda y firme porque puede estar relacionado el ligamento y la musculatura en el caso de la sensación blanda. ¿Y qué es lo que puede ser? Una distensión ligamentosa. Lo más común que vemos es esguinces, como el esguince de tobillo que mencionaron mucho anteriormente. Ahora sí, en el tratamiento podemos hacer compresiones articulares, tracciones grado 1 y 2 para disminuir la inflamación y los síntomas, un masaje funcional al acortamiento y posición seca. Si se fijan,
estos tratamientos es una combinación de los sistemas que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, una compresión articular y tracciones lo hablamos más en la parte articular, y un masaje funcional y la punción seca lo hablamos en la parte muscular. Es por eso que la mayoría de la bibliografía no lo considera como, bueno, no es que no lo considere, más bien no se habla mucho del ligamento, pero aquí lo pusimos para que ustedes lo tengan como información. Muy bien, aquí les dejo la bibliografía. Utilicé una parte del Tórtora, utilicé algunas técnicas o información de Mulligan, de Kaltenburg y de la historia de la terapia manual ortopédica. Se las dejo aquí por si les interesa leerla, y si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo respecto a este tema que en realidad muchas veces nos cuesta bastante trabajo entender, no hay ningún problema, con toda confianza, mándenme un inbox, mándenme una pregunta aquí mismo en este canal de YouTube, o por correo o Facebook. Yo voy a estar al pendiente de las redes sociales. Y denle like al video, suscríbanse al canal para que estén al pendiente de todas las actividades. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por todo.